Infeliz aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen miedo y tristeza. Ay de aquel que mira hacia atrás, hacia horas solitarias pasadas en grandes y lúgubres cámaras, con cortinas desteñidas y enloquecedoras hileras de libros antiguos. O hacia pavorosas vigilias a la sombra de arboledas crepusculares, de árboles grotescos y gigantescos, agitándose silenciosamente bajo el cielo. Tal es lo que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el decepcionado, el estéril, el quebrantado. Y sin embargo, estoy extrañamente contento, y me aferro con gran desesperación a esos recuerdos, cuando mi mente amenaza con ir más allá, hacia otros tiempos. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente viejo y horrible, lleno de pasadizos oscuros y con techos altos donde el ojo solo puede encontrar telarañas y sombras. Las piedras en los pasillos de ruido siempre parecían espantosamente húmedas, y había un olor maldito en todas partes, como a cadáveres amontonados de generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que solía usar velas y las miraba fijamente para darme alivio. Tampoco había sol al aire libre, ya que los terribles árboles crecían muy por encima de la torre superior del castillo. Había otra torre de color negro que pasaba por encima de los árboles y que daba a cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y no se podía ascender más que por la pared escarpada, piedra por piedra. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades. Sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna excepto yo, ni ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quien me haya cuidado debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de alguien semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado, como el castillo. Para mí no tenía nada de grotescos los huesos y esqueletos esparcidos por las criptas de piedra, cavadas en las profundidades de sus cimientos. En mis fantasías, asociaba esas cosas con los hechos cotidianos y las hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. De esos libros aprendí todo lo que sé. No hubo maestro alguno que me guiara, y no recuerdo haber escuchado en todo ese tiempo alguna voz humana, ni siquiera la mía, ya que, si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, pues no habían espejos dentro del castillo, y me limitaba por instinto a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido sobre el pútrido foso bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en esos libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado allende de praderas interminables. En una ocasión, hice el intento de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores. De modo que eché a correr frenético por el camino andado, para no extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba,
aun cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad, el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que alcanzaba por encima de la arboleda y se hundía en el cielo exterior y desconocido. Por fin resolví escalar la torre, aunque pudiera caer, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado jamás el día. Bajo la húmeda luz crepuscular, subí los antiguos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeños huecos donde apenas cabía un pie o una mano, continuando mi peligrosa ascensión. Pavoroso y horrendo era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban, y un frío nuevo, como de un moho venerable y embrujado, me invadió. Temblando de frío me preguntaba por qué no había llegado a la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Pensé que la noche había caído de pronto sobre mí, y en vano tanteé con la mano libre en busca del marco de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y calcular a qué distancia me encontraba. De pronto, tras una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que mi cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber alcanzado el techo, o al menos alguna forma de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra e inamovible. Luego de eso, di un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa con la cabeza, utilizando ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no encontré luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia aún que la torre inferior. Sin duda alguna, se trataba del piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo eso, tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuera necesario. Creyéndome ahora a una altura prodigiosa, muy por encima de las ramas de ese odioso bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiera mirar por primera vez el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas alargadas de inquietante dimensión. Entre más reflexionaba, más me preguntaba qué extraños secretos podría albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo. De pronto, mis manos tropezaron de forma inesperada con el marco de una puerta, de la cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa y áspera a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todo obstáculo y la abrí hacia adentro.
Hecho esto, me invadió la emoción más pura que jamás había conocido. A través de una ornamentada reja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra ascendente desde la puerta, encontré brillando en todo su esplendor la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atreví a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los peldaños que me separaban de la reja, pero antes de alcanzarla, las nubes cubrieron la luna, haciéndome dudar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba aún muy oscuro cuando alcancé la reja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pues no quise arriesgarme por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Y luego de ello, volvió a iluminarme la luna. De todas las sorpresas imaginables, ninguna tan demoníaca como la de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora miraba, de las extraordinarias maravillas que mi panorama implicaba. Este era tan simple como asombroso, ya que en lugar de una impresionante perspectiva de árboles, desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel que la reja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, sombreadas por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la reja y avancé tambaleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto en ir en busca de luz y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaban en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo continuo, sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder la vista del camino, otras abandonándolo para internarme lleno de curiosidad por praderas en las que solo alguna runa ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. Eventualmente, tuve que cruzar nadando un rápido río, cuyos restos de postes mohosos y agrietados hablaban de un puente desaparecido hace mucho. Habían transcurrido varias horas cuando llegué a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, sin embargo, lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso del castillo había sido rellenado y que varias de las torres que yo conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas estructuras que me confundían en sobremanera. Pero lo que observé con el máximo interés fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa calidez, y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las fiestas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi a un grupo de personas extrañamente vestidas, que charlaban entre sí con gran interés. Como jamás había oído la voz humana, apenas podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí muy remotos recuerdos,
y otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación, brillosa e iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que en cuanto entré, sentí una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba de las gargantas los chillidos más espantosos. El caos fue general, y en medio de los gritos y el pánico, varios cayeron desmayados, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se cubrieron los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando muebles y golpeándose contra las paredes, en su desesperado intento de alcanzar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar, pensando en qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista, el lugar parecía vacío, pero cuando llegué a una de las alcobas, creí detectar una presencia. Un amago de movimiento, al lado opuesto de un arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba, comencé a percibir la presencia con más nitidez, y luego, con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé en toda horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de fugitivos enloquecidos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pero era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación. La pútrida y viscosa imagen de lo dañino. La atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían y una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropiezo hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre, embrujado por aquellos repugnantes ojos vítreos que me miraban fijamente y se negaban a cerrarse. Si bien el terrible objeto, tras la sorpresa inicial, se veía ahora más confuso. Traté de levantar mi mano y disipar la visión, pero estaba tan aturdido que mi brazo no respondió por completo a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y tambaleándome, di algunos pasos hacia el frente para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de cercanía ante esa cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto
Mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía bajo el arco dorado. No grité, pero todos los diabólicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de confusos recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la más impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de reojo, mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe la dicha, además de la amargura, y esa dicha es el olvido. En el supremo horror de ese instante, olvidé todo lo que me había asustado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado, y comencé a correr de forma rauda y silenciosa a la luz de la luna. Cuando volví al mausoleo de mármol y descendí sus peldaños, me encontré con que no podía mover la losa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego en las catacumbas de Nefre-Ka, en el recóndito y desconocido valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca en Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, casi agradezco la amargura del rechazo, pues aunque el olvido me ha otorgado la calma, no por eso ignoro que soy un extraño, alguien ajeno a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable, emergiendo de aquel marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo.